Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. En esta ocasión, siguiendo la línea nuestra de hablar del fenómeno del espacio y del contacto extraterrestre, tenemos que referirnos a una contactada que está de moda, Elena Danaan. Es una mujer polifacética, es chamán, artista, músico y contactada de los extraterrestres pleiadianos. No solo es contactada de los extraterrestres pleiadianos, de los bellos y rubios, sino que también ha tenido episodios muy duros del fenómeno de la abducción no deseada. Su historia es apasionante. Recordó casi todos los recuerdos que tenía de las intervenciones extraterrestres con hipnosis. Y posteriormente ya ha establecido, digamos, una línea de canalización, de contacto con una entidad pleiadiana, rubia, alta, muy guapo, un ser muy maravilloso. Fruto de este contacto ha escrito unos cuantos libros y tiene un portal donde oferta de todo. Oferta libros, oferta cursos, oferta un montón de cosas. Es una mujer polifacética y su historia es apasionante. Vamos sin más a introducirnos en la historia de Elena Danaan. Ha llegado el momento de que yo hable. Ya no puedo guardarme esto para mí, necesito compartir esto con el mundo. Esta es mi historia, verdadera y aterradora, pero también impresionantemente hermosa. Esta es una historia de nuestro tiempo, estos tiempos cambiantes, punto de inflexión para la humanidad. Es la última oportunidad de dar un paso hacia la luz. La historia se está gestando mientras escribo estas palabras. El futuro está siendo creado en este momento particular por todos nosotros. Nací en Marsella, Francia, y ahora vivo en la costa oeste de Irlanda. Soy arqueóloga y pasé 8 años de mi vida trabajando en Egipto, pero también soy druida, chamán y sanadora, además de artista y música. Cuando yo empecé con el fenómeno extraterrestre, el contactado que yo seguía nos decía que los ángeles de ayer eran extraterrestres hoy. Por tanto, esos extraterrestres que comienzan a manifestarse, sobre todo en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con la energía atómica, sobre todo a partir del 52, pues mi generación pensaba que eran ángeles, que eran buenos. De ninguna manera concebíamos que podía haber extraterrestres negativos. Además, teníamos la seguridad de que estábamos protegidos por esos extraterrestres buenos de posibles invasiones de los malos. Pero no es así. Hay extraterrestres buenos y hay extraterrestres malos. No estamos solos. Hay extraterrestres benévolos que nos cuidan incansablemente, rescatan personas, luchan por nuestra protección, trabajan para desmantelar las agendas de los oscuros. La mentalidad en torno a las experiencias paranormales en esta última década ha evolucionado a medida que las personas se vuelven más abiertas a divulgar sus experiencias debido a las redes sociales y la capacidad de filmar y publicar fácilmente desde teléfonos celulares. Existen recuerdos anclados en lo más profundo de mi inconsciente que seguramente por supervivencia he bloqueado o anulado para no recordar. Y efectivamente, esos extraterrestres, como antes decía, que no son muy recomendables, que vienen aquí sin escrúpulos para atrapar nuestra genética, utilizarnos como conejillos de India, coger nuestra energía, etc., o quitarnos órganos, hacernos sufrir. Lo más triste, amigos, es que pactaron con élites del ejército y del gobierno, entre otros americanos, pero no solo americanos, en otros gobiernos también. Y lo que es triste es que estas élites, estos mandos,
no tuvieron ningún reproche, no se cuestionaron que estaban traicionando a la humanidad por pactar con unas entidades que les ofertaron tecnología, que luego, efectivamente, según se dice por parte de todas las investigaciones, no dieron tanta tecnología, pues nos vendieron, nos dejaron en manos de entidades poco recomendables, de los grises tan famosos. Y lo triste es que hay todavía cooperación entre determinados gobiernos y élites del gobierno y del ejército, sobre todo, con entidades poco recomendables. Como abducidos por extraterrestres, nos están robando partes de nuestra memoria, de nuestras vidas. Vienen en la noche a robar nuestra propiedad más íntima, a violar uno a uno todos nuestros derechos. Nos utilizan como conejillos de indias genéticos, robándonos nuestro material reproductivo y fluidos, marcándonos como ganado, implantándonos rastreadores y dejándonos temblando de frío por la mañana, con la horrible sensación de haber sido violadas en el cuerpo y en el mismo núcleo de nuestra alma. Se llevan a nuestros hijos con propósitos indescriptibles para nunca ser devueltos. Y nuestros gobiernos, que se supone deben proteger a los civiles, cooperan proporcionando instalaciones subterráneas y participando en el más ignominioso de todos los oficios. ¡Ya basta! Elena recuerda poco, pero a través de una hipnosis cuántica, a través de una terapeuta hipnótica, le hace regresar y recordar el periodo sobre todo de la infancia y cuando era niña, con su abuela, a la que estaba unida sentimentalmente. También su abuela tuvo sus experiencias con extraterrestres, por tanto, esa especie de don psíquico y esa especie de señalamiento para ser ya contactada viene de parte de la generación, de 2 generaciones anteriores, de su abuela, que también tuvo experiencias extraterrestres. Por lo que puedo recordar, pude ver entidades y fantasmas, tener percepciones, visiones, escuchar lo que otros no podían. Había heredado estos talentos de mi abuela materna, también una médium espiritista dotada. Estos sueños, tan vívidos, tan reales, ocurriendo siempre con los mismos seres. En particular, un hombre alto y rubio con un traje azul brillante, con extraños ojos azules que eran un poco más grandes de lo normal y siempre tratando de comunicarse conmigo. Era tan hermoso y radiante con tanto amor, durante años creí que era un ángel. Había estado en el fondo de mi vida desde que era una niña y parecía cuidarme con mucho cariño. Siempre me sentía atraída por este hombre extraño y hermoso, que sabía que no era de este mundo. Y, al mismo tiempo, estaba teniendo recuerdos traumáticos relacionados con instrumentos médicos y aterradoras criaturas grises con enormes ojos oscuros y vidriosos. Mi primer recuerdo relacionado con las abducciones extraterrestres se remonta a cuando era una niña pequeña. Una tarde, mientras mi abuela me leía cuentos antes de dormir, me llamó la atención la visión de un pequeño hombre gris con una gran cabeza calva y grandes ojos negros, saliendo de la pared detrás de ella. Cuando estallé en lágrimas, él desapareció. Miró con una extraña expresión de disculpa. Más tarde esa noche, cuando todos dormían, me desperté presa del terror, cuando mi cuerpo fue levantado en el aire por una fuerza invisible. Era terrible, flotando sobre la cama, sin poder formar un solo sonido en mi garganta, mi pequeño cuerpo todo entumecido y paralizado. Luego, hubo un destello de luz cegadora que estalló en la habitación y lo siguiente, supe que era por la mañana. Carla Turner y Bárbara Bartoli son 2 investigadoras. Carla sobre todo le costó caro,
le produjeron la muerte por investigar el fenómeno del contacto de entidades grises que, en colaboración con el tema del ejército americano, ella era americana, pues manipulan al hombre, lo utilizan, lo raptan y sobre todo le hacen hibridación, es decir, implantan en el útero de las mujeres entidades reptilianas, entidades del espacio, entidades grises, y después esos niños son raptados. Como veíamos en la serie de vídeos de Carla Turner, que podéis, y está en nuestro canal, son obligados para entender lo que hacen estas entidades. Son capaces de robarte hasta el alma, de traspasar tu alma de un cuerpo a otro. Clonan seres humanos, hacen cuerpos para luego ser habitados por entidades. Es tremendo, o sea, si teníamos nuestra generación un concepto de Dios como creador de vida, estas seres lo superan. Es decir, hacen verdaderas barbaridades, y una de las cosas que hacen es implantar en el útero femenino embriones clonados o híbridos con extraterrestres. Este es el caso de Elena Danaan, que le incorporan 2 elementos en su útero cuando es niña y después emergen cuando es adulta. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor enorme en el vientre y la sensación de una cama mojada. Saqué la sábana y grité con horror. Había sangre por todas partes en la cama y salía de mi vientre. Me levanté, temblando y sollozando. Encontré a mi madre en el baño y ella perdió los colores en su rostro cuando me vio, las piernas cubiertas de mi sangre. Me eché a llorar, gritando en voz alta que me iba a morir. Yo tenía 9 años. Nadie había anticipado o me habló de la menstruación, que era la única explicación racional. Llegó el médico de familia y recuerdo esta imagen de él examinándome las muñecas con perplejidad. Dentro de cada uno había un triángulo púrpura compuesto de pequeños puntos. Pasé meses de pruebas médicas y exploraciones sin éxito. Pude sentir claramente que algo había sido insertado en mi cabeza, pero no aparecía nada en los resultados ni en las radiografías. Estaba desconcertando a todos los especialistas. Esta zona de la cabeza siempre me ha dolido hasta el día de hoy. No puedo peinarme en ella. Ahora sé que es donde está mi implante alienígena. Una noche me desperté con la aguda sensación de una presencia en la habitación y un zumbido desconocido, ligeramente audible en el aire. De repente, un rayo de luz azul brillante salió del techo y me encontré levantado sobre mi cuerpo en una clara luz azul. Estaba flotando a través de la estructura del edificio, hacia el cielo nocturno nublado. La visión delante de mí me golpeó con asombro, pero no con miedo. Allí estaba una nave espacial discoidal metálica. Un hombre alto, vestido de blanco, apareció frente a mí mientras bajaba por la rampa de la nave. Era magnífico y en ese momento pensé que era un ángel, a pesar de que no tenía alas. Su piel era pálida, tenía cabello rubio ondulado y sus ojos eran azules y más grandes de lo normal, con una extraña chispa metálica. De su presencia emanaba un profundo sentimiento de protección, como si supiera por instinto que en su proximidad yo estaba a salvo y nada malo me podía pasar. En 1987 Elena tiene una serie de, se hiperactiva su contacto con estas entidades, pero es que en 1987 mi generación tuvo, yo entonces tenía 37 años, tuvo un redimensionamiento, hubo un antes y un después. Según el calendario maya, 1987
se corresponde con una fecha que se da cada 5.200 años y que tiene que ver con la convergencia armónica, por el cual 144.000 danzadores del sol, como dicen los mayas, pero podían ser elegidos según la tradición judeocristiana, emergen de sus recuerdos, de su espíritu dormido para entrar en protagonismo y cambiar el mundo a través de sus ideas, de su ejemplo y de su comunicación. En 1987, por tanto, Elena Danaan tiene un incremento del contacto, como lo tuvimos mucha gente de nuestra generación, como antes he dicho, y lo que está ahora es el fruto de aquel tiempo, en los años 50, cuando empieza el fenómeno extraterrestre, en el 52 sobre todo, cuando se estalla la bomba de hidrógeno, empieza un aluvión inmenso de civilizaciones que vienen del espacio, alertados por la energía atómica que habíamos puesto en marcha. Y en el 87 es otro elemento importante porque es ahí donde se despiertan miles de personas al fenómeno extraterrestre. El siguiente evento sería ya el 2012, la culminación del calendario maya. A través de cada sueño que tuve en el invierno de 1987, pude sentir una presencia tratando de comunicarse conmigo. Me encontré en un lugar extraño hecho de arquitectura orgánica con arcos entrelazados y mosaicos asimétricos. No podía sentir ninguna agresividad proveniente del ser que estaba parado frente a mí, aunque solo podía ver su contorno en la sombra. Parecía alto y de complexión fuerte. Habló suavemente en un idioma extranjero cuando apareció, luego su voz se filtró a través de un dispositivo de traducción. Mi corazón se llenó de asombro. Él era el ángel que vi sobre las nubes cuando tenía 9 años. Era la misma persona. Cabello rubio ondulado y hermosos ojos azules con una gracia asombrosa sobre él. No podía recordar todo lo que dijo, pero sí recuerdo esto. Venía de muy lejos y había estado tratando de hablarme durante un tiempo. Aunque originalmente no era de allí, se iba a Epsilon Eridani en una misión para ayudar a las personas que huían de un desastre, ya que su estrella se estaba volviendo dañina para ellos. Una noche, rodeado por una luz brillante, fui transportada de nuevo, muy inesperadamente, al interior del ovni. Esta vez, Soren no estaba allí. En cambio, me dio la bienvenida el otro alienígena rubio llamado Valne, amigo de Soren, acompañado por la dama rubia de hermosos ojos verdes. La tela de sus trajes parecía una especie de plástico grueso liso y translúcido con botones y paneles de control incorporados, lo que me ayudó a adivinar el color de sus uniformes azules. La vida fue pasando. Me licencié en arqueología, conseguí un trabajo en Egipto y 8 años después regresé a Francia, donde me casé, me divorcié y luego me mudé. Efectivamente, a través de la ayuda de una hipnoterapeuta, Elena consigue retroceder a los 9 años, cuando tenía 9 años, que fue visitada por entidades del espacio. Y eso le traumatiza, porque es utilizada su útero como, aparte de ser raptada, le metieron un implante en la cabeza. Su útero fue utilizado como una especie de incubadora para estas entidades grises pequeñitas que venían con malas intenciones. Esa hipnosis hizo retroceder y entrar en ese elemento de terror. Pero ella reconoce que esa hipnosis, el volver a retomar aquellas imágenes y aquel terror, le ha hecho liberarse, le ha hecho conectar a su vez con las entidades que vinieron a rescatarla, con entidades de Pléyade, seres maravillosos, sobre todo su maestro, o su hermano espiritual, que es un ser rubio, elevado, maravilloso, interesante, la historia de Elena Danaan. Y en esos recuerdos, en esa hipnosis inducida, ella ve algo tremendo. Y es como estas entidades, cuando le están metiendo el implante, cuando le están induciendo
los embriones en su útero con 9 años. De repente vienen los seres de Pléyades con casco puestos, protegidos, entran, irrumpen en la sala de operaciones donde estaba sometida, atada, sujetada Helena por estas entidades, y sin más ni más a la entidad que dirige el programa, un pleyadiano le coge del cuello y lo estrangula, y a los otros les disparan y los matan. Es decir, lo que evidencia esta historia es que hay una lucha permanente entre entidades que vienen de Orión, grises y pleyadianos, y que es una lucha que permanece en todo el universo, y es una lucha vieja, y los seres humanos nos vemos metidos como conejillos de indias en esa lucha. La historia es apasionante, lo que cuenta Helena es tremendo. Es decir, no solamente estamos en guerra nosotros, en guerras tribales, es que eso de la guerra, ese modelo de beligerancia, de dominio, de jerarquía, está en todo nuestro universo. Y lo que cuenta es estremecedor, porque, como yo dije al principio, no estamos protegidos por esos ángeles, estamos sometidos a una lucha, y según qué bando nos coja o nos utilice, podemos sufrir o podemos alegrarnos. Pero el ser humano pinta muy poco. Por encima de nosotros hay fuerzas desde hace millones de años que están en conflicto. El modelo universal, por tanto, es un modelo binario. No todo el mundo aquí arriba es bueno. Aquí arriba digo, en el espacio, todo el mundo es bueno. Hay de todo, amigos míos. Eso es lo que hacen. Vienen en la noche y se llevan y violan todos tus derechos. Ellos nos tratan como animales, como carne, como material genético no sensible. No tienen consideración y no expresan ningún sentimiento. Simplemente hacen su trabajo. 2 de ellos aparecieron en mi dormitorio esa noche, en total silencio, suave, astutamente, y me agarraron como depredadores nocturnos que se mueven veloces para atrapar una presa. Me tomaron de los brazos. Sus dedos lastimaron y magullaron mi carne. No pude gritar. Traté de luchar contra ellos, pero me sujetaban con fuerza y luego toda la habitación empezó a dar vueltas y me di cuenta de que me estaban llevando a través de un vórtice de luces y colores. Fui arrojado a un piso frío y duro. Este nuevo lugar estaba oscuro y helado. Empecé a llorar, así que apretaron más fuerte mi antebrazo. Dolía tanto, los sollozos se secaron en mi garganta. Pude ver que no eran como los que me llevaron cuando era un bebé. Estos se veían diferentes, un poco más altos, con un cráneo más ancho y estos grandes ojos oscuros de obsidiana en forma de almendra. Me quitaron la ropa rápida y mecánicamente. Había ronroneos bajos provenientes de las máquinas y de repente escuché un sonido chirriante que se asemejaba a un taladro de dentista acercándose a mi cabeza. El ser alienígena detrás de mí agarró mi barbilla. Ahora miraban entre mis piernas. No podía moverme. Mi sistema nervioso parecía paralizado. Se movían muy rápido, como si tuvieran prisa. Uno de ellos puso grandes correas alrededor de mis muñecas y cuando las apretó, pude sentir el dolor agudo causado por pequeñas agujas incorporadas en las correas, perforando la carne de mis muñecas. Había cables delgados que salían de estas correas que se conectaban a algunos dispositivos en el costado y me parecía que había un líquido que pasaba a través de estas pequeñas agujas hacia mi sangre. Era un líquido frío y helado y todo mi cuerpo se estremeció. Insertaron algo en mi vagina con un objeto metálico largo y el metal estaba tan frío, pero la insoportable sensación era como un fuego ardiente. Pude ver una luz brillando bajo la piel de mi vientre. Actuaron muy rápido. Sus movimientos eran tan extrañamente mecánicos.
Sabía que estaba sangrando ahora porque podía sentir el líquido caliente saliendo de mi útero. No tuvieron consideración, yo era como un pedazo de carne. Creen que no tenemos alma, que somos tan inferiores a ellos. Hablaban entre ellos, pero no era un idioma, eran más como sonidos, crepitantes, chirriantes sonidos insectoides. 2 de ellos salieron de la habitación y este grande comenzó a instar a los 2 que se quedaron a que se apresuraran a quitarse las corbatas. Las correas dejaron marcas triangulares sangrantes en mis muñecas. Necesitaban ser rápidos y de repente hubo una gran luz y toda la estructura tembló. No podía moverme y era aterrador. Las paredes, el suelo, todo volvió a temblar y violentas vibraciones sacudieron toda la nave. No estaban contentos con eso. ¿Qué diablos estaba pasando? La criatura gris más grande, que parecía ser su supervisor, gritó órdenes en su extraño idioma mientras los sonidos y los relámpagos detrás del otro lado de la puerta se hacían más fuertes. Ahora podía escuchar gritos de voces humanas, gritos de hombres y ruidos de peleas. Los 2 pequeños grises estaban confundidos y su jefe parecía furioso. Sacó de su bolsillo un arma oblonga que apuntó a la puerta. Podía escuchar a los hombres gritar de nuevo. 2 hombres altos con trajes espaciales entraron corriendo, con cascos. No podía ver sus caras por el reflejo de las luces y el humo. Una pelea con una especie de pistolas láser activadas y uno de los hombres levantó al gris más alto que parecía estar a cargo y lo estranguló hasta la muerte. Todos los demás recibieron disparos en la cabeza. El mismo hombre que había estrangulado hasta la muerte al capitán de los seres grises me levantó de la mesa en sus brazos. Mi cuerpo no responde. Sentía frío, mucho frío. No podía ver sus rostros debido a los reflejos en el vidrio de sus cascos. Este fue mi primer contacto con Miel, la misteriosa y fascinante dama alienígena, quien me había cuidado toda mi vida además de Soren. Estos 2 hombres guapos eran de las Pléyades y ella era del sistema Sirio B. Los 3, a pesar de la semejanza con los seres humanos, tenían rasgos que traicionaban su origen no terrestre. Sus ojos eran proporcionalmente más anchos que los nuestros y con una luminosidad metálica en ellos. Tenían pómulos altos y sus cuerpos se veían muy en forma. No podía ver a dónde se habían ido los hombres, pero podía escucharlos y sentirlos en la habitación. Aún así, mi cuerpo no respondía a mi voluntad. Supuse que el producto que me habían inyectado necesitaba disolverse. Me quedé dormida. Y Toran, que es el hermano espiritual pleiadiano de Helena, el que le protege, el que está en contacto permanente con ella, pues resulta que le habla de que ellos están aquí desde hace miles de años, que tutelan nuestra raza, que nos han cuidado, incluso habla de dioses creadores, de entidades que nos crearon. No estamos solos, según lo que dice Helena. No solo no estamos solos, en las últimas investigaciones, y he leído lo que ha comentado y que recoge a su vez Michael Sala, otro ufólogo que está de moda en Estados Unidos, igual que Cory Good, recoge cómo la Confederación de Mundos, que es una confederación de grupos extraterrestres que vienen a ayudar al hombre, están creando un puesto de avanzada en Ganímedes, porque quieren introducirse en la Tierra y pelear o expulsar a las entidades grises que viven en el abismo, en el interior de la Tierra, y que están aliadas con entidades humanas,
con élites del ejército, entre otros americanos. Se supone que también con ingleses y con rusos. Una historia tremenda. Su nombre es Solipsi Ray, vienen de otro plano de existencia y viajan interdimensionalmente. Los vigilamos porque es ilegal lo que hacen. Toman humanos de su planeta principalmente para la cosecha genética, porque están jugando con la genética. Crean una especie de híbridos. Y hay otros y también otros asuntos que una niña pequeña no debería escuchar. El rastreador que pusieron en tu cabeza, nosotros no podemos eliminarlo sin matarte, así que le pedí a Mire que lo desactivara y lo volviera a sintonizar con nuestra frecuencia, por lo que el Solipsi Ray no puede rastrearte más. Por este medio, podremos ver sobre ti y protegerte. Ahora borraré estos recuerdos y te traeré de vuelta a casa. No estamos solos. Los seres extraterrestres viven entre nosotros desde el principio de los tiempos y nos han estado ayudando en nuestra evolución, luchando por nosotros y manteniendo a raya a las especies invasoras del espacio exterior. Hay una alianza benévola sobre nuestras cabezas, llamada Federación Galáctica de los Mundos, que es la unión de cientos de miles de civilizaciones de esta galaxia. Protegen los derechos de toda la vida y Soren es miembro de ellos como comandante de flota, asignado a una de sus estaciones en la órbita de la Tierra. Ahora he estado muchas veces a bordo, ya sea por viajes astrales o discretas invitaciones físicas, y cada día desde que se desbloquearon las comunicaciones después de la sesión de hipnosis cuántica, tengo intercambios telepáticos con Soren a través del implante en mi cabeza o el hermoso vínculo del corazón. El libro, que en castellano es Un regalo de las estrellas, termina con una historia interesante. Ella dice que en un momento determinado en el buzón de su casa, en el buzón, ella vive en Irlanda, en el buzón apareció un dossier con fotos de cómo son los extraterrestres que nos visitan y las distintas civilizaciones. Esa información es apasionante, porque al parecer Toran se lo está comunicando. Ella recibe unas imágenes de extraterrestres que divulga, y vamos a poner alguna. Esa información de la imagen es complementada con lo que le dice Toran y habla de entidades que vienen de 20 sitios del universo. Bueno, es tremendo. Es una historia interesantísima. Al final, Elena está ahora en plena actividad. El portal que tiene de internet, la página que tiene, oferta un montón de cosas. Oferta sus libros, que se puede acceder a ellos mediante compra, tiene unos cuantos, la mayoría canalizados, y oferta también actividades chamánicas, bueno, es un bazar, es un bazar. Esta niña con 9 años que fue, digamos, inseminada por extraterrestres, que fue manipulada, que fue rescatada por entidades del espacio, por pleiadianos, ha terminado siendo una especie de canal. El problema no es por disminuir y por poner en tela de juicio lo que cuenta Elena, es que la experiencia a mí me ha enseñado que cuando la persona que ha tenido un contacto extraterrestre termina siendo un canal activo, permanente, constante y diario del extraterrestre que le está informando, al final tienes la sensación de que el extraterrestre está al servicio del personaje. Es decir, el Toran
está al servicio. Tú puedes estar permanentemente dictándole al canalizador, a Elena. Puede ser, yo lo dudo. Es decir, las canalizaciones llevan consigo un mentalismo extraordinario. En el 90% del mensaje que se suele dar es mentalismo. ¿Que Elena lo ha hecho mejor? Puede ser, no la juzgo, no lo sé. Pero cuidado con las canalizaciones. Eso, el fenómeno de la canalización, lo tipificó Van Tassel, que habló del comandante Astar Seran en los años 50. Astar Seran era un personaje que vino aquí a salvar a la humanidad de la destrucción atómica, etcétera, etcétera. Pero nadie vio a Astar Seran. Lo curioso es que terminó canalizando todo tipo de informaciones que en aquel tiempo estaban, amalgamadas con doctrina, con religiosidad. Ahora estamos avanzando y ya no hay tanta religiosidad. La generación que viene detrás no están, porque yo soy ya la generación vieja, la que se va, no están tan adoctrinados como nosotros. El concepto religioso lo dejan aparte y por tanto ya hablan de física cuántica, de otro tipo de informaciones. Lo curioso es que el fenómeno de la intermediación se repite. Es decir, en nuestro tiempo, cuando no existía el fenómeno extraterrestre, yo me acuerdo que iba a la iglesia, en España era obligado, y me di cuenta de que entre Dios y yo había el obispo, los cardenales, los sacerdotes. Era muy difícil entender a Dios porque había una serie de señores que eran los representantes de Dios. Bueno, eso ahora ya está en descrédito, sobre todo la Iglesia con la pederastia y con todos los problemas humanos que ha producido, pues ya está en descrédito. Pero lo que sigue siendo un oficio extraordinario y que se repite es la intermediación. Es decir, ya no podemos hablar con Dios porque los intermediarios clásicos ya no funcionan. Las castas sacerdotales están muy en entredicho, pero surgen los contactados, y los contactados son el vehículo para llegar a esas entidades que no son Dios, pero como si lo fuesen, es decir, son entidades superiores. Y ahí se tipifica la canalización. Yo canalizo. Y está de moda. Y se cobra por ello, y se vende, y se venden libros canalizados. Yo he leído algunas canalizaciones que al final no he podido resistirlo, lo he tenido que abandonar porque, por ejemplo, no voy a decir nombres porque no me gusta juzgar a las personas, pero canalizaciones de 5, 6 o 7 libros seguidos. Y yo digo, los extraterrestres estos son unos parlanchines, están todo el día hablando, todo el día dictando. Y la telepatía no funciona así. O sea, la telepatía no funciona con un señor que está diciendo apunta y escribe. Eso no es cierto. La telepatía, y sobre todo con entidades superiores, vienen a través de ideas, de golpes y de ideogramas e ideológicos que actúan sobre tu cerebro. Y luego tu mente es la que elabora. Pero esa elaboración de la mente es donde está el mentalismo de acuerdo a tus prejuicios, a tu cultura, a tu información. Por tanto, Elena Danaan es ahora uno de los más prestigiosos, más de moda canalizadores o canalizadora del fenómeno del espacio, de los seres de luz, de los seres pleiadianos. Yo, siguiendo la recomendación de lo que me ha enseñado el tiempo, toda esa información la dejo en stand-by, la analizo seriamente y no necesariamente la creo. No estoy poniendo en tela de juicio lo que haga, lo que diga Elena Danaan. No la conozco, no la juzgo, pero vuelvo a insistir, las canalizaciones, que hay miles en el mundo, miles de canalizadores y miles de páginas vertidas, hay que cogerlas con mucho cuidado. Normalmente van por detrás de los acontecimientos que ocurren, por ejemplo, ahora la guerra, de la invasión de Ucrania, etcétera, no lo prevén los contactados. No hay ningún contactado que lo diga. Se les escapa todo ese tipo de cosas que nos hacen sufrir o que vivimos. Por tanto, esas canalizaciones son etéreas. Yo me acuerdo que en mi tiempo pues se hablaba del amor, y venga mensajes de amor. Hombre, son un poco empalagosos estos extraterrestres si solo hablan de amor. Y el segundo es tu protagonismo. Los mensajes extraterrestres siempre te dicen que tú vas a salvar el mundo, que formas parte de una misión y que eres un elegido. Eso eleva el ego y produce insolidaridad, te hace ser un ser neurótico. Cuidado con las canalizaciones. El libro de Elena es apasionante, os recomiendo que lo leáis y vuestro criterio es el que, y discernimiento es el que en definitiva tiene que valer, no lo que yo os diga o lo que habéis escuchado. Un saludo y os cito para el próximo vídeo.